Santiago capítulo 3, versículos del 18 en adelante, si son tan amables. Del 13 al 18 vamos a leer. Esto digamos que es la segunda parte del tema del domingo, ¿verdad? Vamos a tratar de tocar de nuevo algunos puntos que vimos el domingo, pero nos hicieron falta detalles. La sabiduría que viene de Dios, aquí Santiago lo dice, la sabiduría de lo alto. Santiago fue en vida el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hijo de María e hijo de José. Él es quien escribió esto. Imagínense que este personaje se convirtió al Evangelio después de la resurrección del Señor. Así que vamos a ver qué dice, lo tenemos todos, por favor. Santiago capítulo 3, versículos del 13, vamos a leer hasta el 18. Si tiene su Biblia allí, por favor, búsquela. Santiago capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Si no, póngale mucha atención a la lectura de la palabra del Señor. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, te imploramos que nos hables al corazón, que nos bendigas, Dios, con tu palabra y que nos permitas, Dios, entender un poco más. Pedimos de tu sabiduría, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el maestro. Muy poco tengo que enseñar, Señor. Pero si lo hace el Espíritu Santo, aprenderemos todos. Que tu gracia sea derramada en este lugar, Señor. Y las personas que no te conocen, Dios, que puedan ahora tener un encuentro personal contigo, Señor. Y aquellos que te conocemos, podamos aprender un poco más de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que él dobla sus rodillas delante del Señor. ¿Para qué? Para que nos dé el conocimiento, para que nos dé el entendimiento y así nosotros poder conocer a Cristo, pero principalmente conocer su amor, la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios. Porque a través de la palabra, a través de la Escritura, Dios habla a nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo a Dios, no solamente vamos conociendo el texto bíblico, sino que vamos conociendo a ese ser que dice la Escritura que es el Creador por sobre todas las cosas. Todas las denominaciones cristianas, todas las denominaciones que pretenden tener un solo Dios, creen que ese Dios es el creador de todas las cosas. Así se llame católico, así se llame evangélico, así se llame cualquier denominación, inclusive testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Para todos nosotros, Dios es el creador de todas las cosas. Y fíjense que es tremendo porque dice, cuando el Génesis narra la creación, dice que Dios solo habló para que las cosas existieran y todo vino a la existencia. Entonces, si nosotros creemos eso, nosotros deberíamos de creer todo lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero yo no creo en el diablo. ¿Se acuerda? Yo creo en Dios, pero yo no creo en el diablo. Yo creo en Dios, pero yo no creo en los demonios.
Yo creo en Dios, pero yo no creo en los ángeles. Si nosotros podemos creer en Dios, en el Dios de la Biblia, tenemos que creer en todo el testimonio de la Escritura. No podemos nosotros pensar en el cielo si nosotros apartamos nuestro entendimiento del infierno. Una cosa nos debe llevar a la otra. De hecho, el Evangelio nos libra a nosotros de nuestras faltas, de nuestros pecados, para que ya no seamos víctimas de la condenación en las llamas del infierno. Sin importar cuál sea nuestro entendimiento de las cosas, si nosotros hemos decidido creer que Dios es el creador de todas las cosas, tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y es hermoso porque aun cuando la ciencia avanza, la ciencia sigue creciendo, y qué bueno la ciencia. A mí me encanta la tecnología, hermanos. Mire, soy algo lento para aprenderla, pero me encanta. Aparatos tecnológicos tengo varios en la casa. A veces pido ayuda a mis hijos y me encanta. Pero la ciencia y la tecnología y todo lo que ha avanzado no ha podido, oiga bien, no ha podido tirar al trasto ninguna de las aseveraciones bíblicas, ninguno de los principios bíblicos. Entonces, si yo creo eso, y la Biblia sigue siendo el libro más atacado de la historia, y es un libro que no ha podido ser refutado, es porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos todas las cosas y vemos que Dios hizo todo, entendemos que Dios tiene el control de todo, y entendemos que no solamente tiene el control de todo, sino que Él tiene programadas todas las cosas que van a suceder. Deberíamos nosotros de buscar la presencia y el conocimiento de Dios. Aquí Santiago nos va a agregar un detalle más de la vida en sabiduría, porque hay mucha gente que se jacta de ser sabio, que se jacta de ser inteligente, que se jacta de ser hábil, pero Santiago ahora nos muestra cómo nosotros podemos discernir la sabiduría que viene de lo alto con la sabiduría de este mundo, porque hay mucha sabiduría en este mundo, pero nosotros debemos de comprender de dónde viene de Dios. Dijimos el domingo que la sabiduría que viene de Dios únicamente nos sirve para hacer lo bueno. Si usted quiere hacer lo bueno, Dios tiene toda su sabiduría para usted. Si usted quiere hacer lo malo, deberá buscar la sabiduría de esta tierra. Deberá buscar el conocimiento de esta tierra y olvidarse de la sabiduría de Dios y olvidarse de lo que Dios tiene para aquellos que no le toman en cuenta. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, yo quisiera que buscáramos, por favor, no me pierdas Santiago, y vamos a la carta a los Romanos, porque el mundo ha hecho a un lado la sabiduría de Dios. En el capítulo 2 de la carta a los Romanos, dice, oiga lo que dice Romanos capítulo 1, versículos del 28 en adelante, por ejemplo. Dice, oiga esto, aquellos que no atendieron la voz de Dios, dice, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Oiga esto, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y oiga el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. De tal manera, amados hermanos, que quienes no toman en cuenta a Dios,
A pesar de que Dios está llamando, porque Dios no es un Dios que se queda callado. Dios no es un Dios que se esconde. Dios es un Dios que habla y que busca a su pueblo, que busca al hombre, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces viene Dios y llama. Y Dios nos permite estar en lugares donde escuchamos su palabra. Tenemos situaciones apremiantes que nos hacen pedir la ayuda de Dios, pero cuando ya la situación apremiante pasó, pues nos hacemos los desentendidos y comenzamos a vivir nuestra vida. Entonces, amados, como no se toma en cuenta a Dios y Dios está extendiendo la mano, dice la Escritura que Dios, oiga esto, que Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A la sabiduría humana, a las pasiones humanas, al entendimiento humano y a las consecuencias de una vida sin Dios. Amados hermanos, una vida sin Dios tiende a la corrupción siempre. Todas las personas que se alejan de Dios, todos de alguna manera buscamos la satisfacción en esta tierra y empezamos a buscarla de diferentes maneras, pero al alejarnos de Dios, pues entonces Dios nos da lo que queremos hacer y abundar en nuestros deseos. Y por eso es que el que se aleja de Dios entra a sus propios deseos y sus deseos parecieran un pozo sin fin. El que toma comienza a tomar cada vez más. El que se droga e insiste en drogarse y no hay freno de su vicio. La persona que busca satisfacción en medio de la lujuria, en medio de la fornicación, tiene satisfacción por un segundo y luego vuelve a encontrarse con el mismo vacío existencial en su corazón y vuelve a decir, ¿y la vida qué gracia tiene? Porque hace lo que quiere hacer, porque dice que como no lo toma en cuenta, como no toma en cuenta a Dios, Dios los entrega a sus propios pensamientos y entonces el hombre llega y hace lo que quiere y se da cuenta, oiga bien, se da cuenta que y no hay más. Esta generación está llena de hedonismo. El hedonismo, amados hermanos, es la ideología que busca toda la satisfacción y el conocimiento y el completarse a través de los placeres, de todo tipo de placer. Busca, imagínense, quiere tener una vida feliz manteniéndose siempre en fiesta. Vamos para tal parte, vamos a donde, vamos. Y no tienen paz, no hay sosiego, no hay un momento para meditar, no hay un momento para pensar, porque cuando se quedan quietos y comienzan a pensar, vuelven a darse cuenta que están llevando una vida sin sentido, una vida vacía. Hay un hueco en su corazón del tamaño de Dios que nadie puede llenar. Y así se droguen, así tengan todo lo que quieran. Yo recuerdo, amados hermanos, el primer carrito que Dios me dio. Un Picachito, amados. Ahí lo andaba. De repente se me quedaba el carrito y mis amigos jugábamos baloncesto. Entonces siempre andaba con el montón de amigos, ¿verdad? A veces andábamos hasta 10. Era un pick-up. Entonces, cuando se me quedaba, no arrancaba, todos me empujaban y ahí íbamos. Mi hermano era feliz en mi carrito. Y he conocido gente, amados, que tiene 1, 2, 3, 5 carros, 3 del año, tienen la casa que quieren. Pero usted ve en su corazoncito, ve en sus ojos un vacío increíble. Uno dice, no hombre, si solo me sacara la lotería, si el único problema que tengo es económico, si me lo sacara yo sé que fuera feliz. Yo le digo que no. En el mismo momento que usted recibe ese dinero comienzan a entrar un montón de situaciones. Algunas personas dicen, no, cuando yo gane tanto, ¿verdad? Cuando yo gane que 70, que 80, que $120 la hora, yo voy a ser feliz. Y llegan a alcanzar las metas que quieren. Y se dan cuenta que ese mismo ingreso, esa misma cantidad de dinero, tiene otras obligaciones, tiene otros gustos, otros alcances, los gastos son mayores y al final la vida termina igual. Y pareciera, oiga esto, pareciera la vida que es un círculo sin fin. Me levanto,
Me baño, como, trabajo, estudio, me voy a dormir. Me levanto, como, trabajo, estudio, me voy a dormir. Y así pasa la vida, y así pasa la vida. Y no le encontramos propósito alguno, porque el hombre, oiga, dice la Escritura, que el hombre ha sido hecho para adorar a Dios. Y mientras siga corriendo la carrera que él mismo ha elegido sin Dios, y que no busca su propósito en Dios, sino que lo quiere encontrar en sí mismo o en sus placeres, nunca será feliz. Imagínense, el hedonismo, como les decía, es alcanzar la felicidad a través de los placeres, evitando todo lo posible el dolor. Por eso es que hay gente, de repente usted les quiere contar algo, una dificultad de alguien. Ay, no me contés cosas tristes, por favor, porque no estoy para deprimirme. Cuando sabe que tiene una vida deprimida, que aunque sonría, es una vida vacía, que aunque parece que tiene todo lo que necesita, su corazón está falto. Un día un rey que tenía todo lo que quería, inclusive había invadido Israel y había robado todas las riquezas de Israel, y tenía en su haber todas las copas de oro del templo. Y entonces en su locura hizo una fiesta con todos sus principales, un montón de gente ahí, y dijo: vayan a traer todas las copas que trajimos de Jerusalén. Y entonces le llevaron las copas y comenzó a tomar en esas copas de oro dedicadas al Señor. Y cuando comenzó a tomar, él estaba en su trono, lo tenía en alto y todos los demás estaban tomando abajo, y de repente él alzó su copa y de repente todos vieron que sus piernas comenzaron a temblar y sus rodillas comenzaron a topar unos a otros, porque en el fondo de la pared del salón donde se encontraban se apareció una mano que escribió en la pared lo siguiente: Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Y eso qué quiere decir? Tu reino ha sido medido, ha sido pesado y ha sido encontrado falto. ¿Qué le hacía falta a este hombre? Tenía todo, pero él estaba falto. Es como cuando usted de repente ve algo que parece bien sólido y de repente lo agarra, se lo dan y usted lo toma y no pesa. Y eso se supone que va a ser la base de todos sus pensamientos, de toda su vida. Así es el corazón del hombre sin Dios. Entonces, cuando el hombre decide alejarse de Dios, ok, eso quieres, alejarte de mí, lo entrega a lo único que le queda. ¿Y que le queda? Su propio entendimiento. Entendimiento que lo lleva a la corrupción cada vez más. Ahí mismo en Romanos, el capítulo anterior, mire lo que dice, por favor. Dice el versículo 20, dice. Porque muchos dicen: no, ¿y cómo sé que Dios existe? Versículo 20, 1:20, por favor. 1:20 dice de esta manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, oiga esto, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, la misma creación da testimonio de un creador. Usted no puede pensar que hay una pintura y no hay un pintor. Usted no puede pensar eso. Hay alguien que hizo todo. Y entonces la misma naturaleza testifica de la existencia de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo entendido que Dios existe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Oiga esto, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón, ya por sí necio, mire qué es lo que dice, ¿qué dice? Entenebrecido, es decir, en tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y luego dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amados, mire, sin la presencia de Dios, sin la dirección de Dios, sin la ayuda de Dios, el hombre se pierde y el hombre se deprava a sí mismo. El hombre se hiere. Conocimos a una muchacha ya hace algún tiempo que tenía un montón de cicatrices en sus brazos. ¿Y qué le habrá pasado? ¿Algún accidente? Y entonces nos sentamos con ella a platicar y la muchacha necesitaba ayuda. Porque como les digo, sin Dios nos quedamos solamente con las preguntas existenciales. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y la vida para qué? La vida no tiene sentido. Todo, mire, no hay día que no haya sufrimiento, y eso así es. No hay felicidad sin momentos difíciles. No hay ganancia sin pérdida. No hay vida que no muera. No hay principio que no se termine. Y entonces cuando vemos la vida desde nuestro propio entendimiento, no la comprendemos y pensamos que la vida es vana, sin sentido. Y no le vamos a encontrar sentido a la vida, no le vamos a encontrar propósito a la vida, porque el que le da propósito a las cosas es Dios. Y si lo hemos hecho a un lado, amados hermanos, es como aquel que compra su vehículo, ¿verdad? Y ahora con los vehículos eléctricos, porque por lo menos con los vehículos anteriores uno veía qué hacía, dónde echa humo o lo que sea, pero ahora usted abre el capó de un vehículo eléctrico si no tiene nada y me robaron el motor, ¿verdad? Uno no entiende. Y aunque vea el manual, no comprendemos. De repente yo me acerco allá con el hermano César. Oiga, mire esto. Yo le digo mi opinión, cual si yo fuera mecánico. Yo abogado he sido, amado, no mecánico. Y entonces el hermano, yo digo que se va a reír por dentro. Pues yo creo que es esto. Y él dice su opinión. Y al final de cuentas lo que él dice es lo que el carro tiene. Entonces cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, así como escuchamos los ruidos de los carros y decimos, eso es esta cosa. Eso está funcionando, esto está funcionando mal. Pues entonces cuando nos alejamos de Dios, es como cuando nosotros hacemos a un lado el manual y decimos, yo voy a arreglar mi vida, yo solo. Yo le voy a encontrar propósito a mi vida, yo solo. Yo voy a ser feliz en mi propia voluntad, y nos encontramos que no hay tal felicidad sin Dios. Porque es Él quien nos hizo. Dice Romanos, amados, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, que Dios lo hizo a usted para Él. No lo hizo como me decía mi mamá. Tú pareces macho sin dueño, me decía mi mamá cuando de repente salía sin pedir permiso, ¿verdad? Pero ese es el macho sin dueño, y después el montón de cinchazos. Pero de todos modos yo me iba porque yo quería ser feliz. Yo quería vivir mi vida. Una vez le dije a mi papá, recuerdo cuando estaba en la universidad, faltaban algunos, estaba en el último semestre de la universidad, y entonces hablamos con mi papá y discutimos con mi padre. Mi papá también abogado, había estudiando para abogado en ese tiempo, y de repente discutimos y yo le dije, yo no lo necesito a usted para graduarme. Amados, han sido una de las palabras que más me he arrepentido en mi vida. Porque solo me hacían falta 6 meses para graduarme. Y pasaron casi 6 años para que yo me pudiera graduar. No es que mi padre era necesario, es que era necesario que yo lo respetara como mi padre. Y entonces cuando yo no hago la voluntad de mi Padre y hago de mi Padre Celestial y hago mi propia voluntad, oiga esto por favor, recibo la consecuencia de mi desobediencia. Y entonces toda la vida, en lugar de ser una vida brillante y hermosa, se vuelve una vida de caos. Y van a pasar años y años y años. Y han pasado años y años y años, amados. El Nuevo Testamento tiene 2000 años de haberse escrito. Y cuando usted lee la Escritura, ve que es algo tan aplicable como que lo hubieran escrito para esta generación.
como que lo hubieran escrito para nosotros. Más de alguna vez, bueno, y pasó en mi casa cuando llevamos a la iglesia a mi suegra por primera vez. Imagínense, mi suegra sabía todo mi testimonio, por eso me costó un año completo para poderla llevar a la iglesia, porque yo no tenía cara para invitarla. Hasta que ella se invitó sola. Cuando vio que comenzó nuestra vida a cambiar, se nos acercó y nos dijo, ¿y a dónde es que van pues? Vamos a tal parte. ¿Y puedo ir? Sí, vamos. Claro que sí. Y entonces yo dije, gloria a Dios. Y nos fuimos. Pues entonces estaban predicando. Había un predicador invitado en esa noche. Y que comenzó a predicar y Y yo allí, ¿ve? Y entonces, pues sí, así como ella conocía mi testimonio, pues yo conocía el de ella, ¿no? Y entonces cuando comenzaba a hablar el predicador, yo solo decía, Dios mío, ¿verdad? Está hablando de mi suegra. Y entonces terminó el culto y mi suegra salió enojadísima de ahí. Pero endiablada cuando salió. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y la alcancé. Y usted me dijo, ¿y usted quién lo autorizó para contarle mis problemas a ese señor? Si yo no lo conozco, ni Gloria, yo no sé quién es. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que sí nos conoce. Y en su gracia habla a nuestro corazón. Mire, lo tremendo es que usted viniera a la casa de Dios y no hay nada para usted. Y que la palabra no encontrara nada en su corazón, pero cuando encuentra algo, cuando golpea algo, cuando somos confrontados con algo, es que Dios en su gracia nos está llamando, nos está diciendo, venid luego y estemos a cuentas. Él está queriendo que usted se ponga a cuentas con Él. Pero cuando nosotros hacemos a un lado y seguimos pensando en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia experiencia, digo yo, ¿habrá alguien que no le haya dicho a sus padres, es mi vida, yo tengo derecho a equivocarme? Vaya, pues anda. ¿Y qué pasó? Cumplió su derecho. Se equivocó. Porque no tomamos en cuenta a Dios. Y entonces, dice Santiago, y volvamos al texto, amados, al texto con el que iniciamos. Santiago capítulo 3, versículo 13. Porque si realmente nosotros consideramos que somos inteligentes, consideramos que tenemos todo para salir adelante, sin Dios. Yo quiero que ponga atención a lo que Santiago nos va a decir ahora. Oiga esto. Para alguien que se siente suficiente, alguien que se siente súper bueno, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta, ¿verdad? ¿Quién se cree inteligente? ¿Quién se cree sabio y que no necesita a Dios? Pues entonces Santiago nos da un parámetro para que nosotros podamos comprender si la persona que dice que es sabia está caminando en la sabiduría de Dios o está caminando en la sabiduría del mundo, que ya conocimos, que ya vimos que la sabiduría de las personas sin Dios los lleva siempre a la corrupción. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces Santiago le dice, si tú eres sabio, mire qué es lo que dice. Muestre. Oiga, muestre. ¿Por qué? Por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Para el pueblo de Israel, y ponga atención a esto para que se pueda entender ciertos detalles de la Biblia. ¿Cuántos han escuchado el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. Pero con ese temor a Jehová no se resuelven muchos problemas del mundo allá. ¿No? ¿Por qué? Porque están intentando hacer lo malo y no lo bueno. Pero ¿cómo se puede aplicar eso a mi vida? Porque el pueblo de Israel, y oiga esto por favor, cuando se refieren a sabiduría, cuando se refieren a inteligencia, se refiere a la forma, al pensamiento, al método de realizar mi vida y seguir agradando a Dios. Oiga y ponga atención a esto. Yo quiero, oiga,
Yo quiero hacer dinero. ¿Quién no quisiera tener dinero? ¿Habrá alguien que quiera vivir toda su vida pobre? Yo creo que no. ¿El dinero es malo? Si usted cree que es malo, por ahí póngalo. Mire, lo vamos a poner en la ofrenda. Yo creo, el dinero no es malo en sí mismo. Intrínsecamente no es malo. Así como el cuerpo tampoco es malo. El cuerpo y el dinero no son ni buenos ni malos. El malo es la persona que lo utiliza para el mal. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel dice, yo quiero vivir y tener éxito en mi vida, pero agradando a Dios. Y esa sabiduría es por la que clama la Biblia. Es por la que es la que la Biblia ofrece. Yo quiero que tú tengas éxito. Yo quiero que tú tengas una buena vida, pero una buena vida que te dé como resultado agradar a Dios para que continúes recibiendo los favores de Dios. Para que puedas tú tener paz en medio de tus riquezas, puedas tener paz en medio de cómo resuelves tus problemas, o aún en medio de tus problemas puedas tener paz porque sabes que Dios tiene control de todas las cosas y que si en este momento tú no estás bien, Dios tiene el control y en algún momento tú vas a estar mejor. Entonces, amados, para el judío, el sabio era aquella persona que sabía resolver sus problemas agradando a Dios. No engañando, no robando, no mintiendo, sino que agradando a Dios. Y es esa la sabiduría que la Biblia te quiere dar. Ahora, como dijimos el domingo, esa sabiduría no es para hacer el mal. No es para las picardías de siempre. No es para tus andadas. Es para hacer lo bueno. Para eso es. Entonces Santiago dice, ¿quién dice que es sabio? Ok, muestre su sabiduría con su buen testimonio. Muestre su sabiduría cómo usted resuelve sus problemas siguiendo en la vida al agrado del Altísimo. Eso es lo que la Biblia nos quiere dar. Y entonces dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras, oiga esto, en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre, amados hermanos, no quiere decir tonto. La palabra mansedumbre siempre implica autocontrol. Que puedo hablar, pero si considero que no es correcto, ¿qué voy a hacer? Me callo. Que puedo gritar, que puedo exigir derechos, pero sé que no es conveniente y entonces guardo silencio. Y también sé que muchas veces la gente no habla, pero a veces sé que es necesario hablar y entonces tener la valentía, esa es una persona mansa, la valentía para ponerse de pie y hablar cuando es correcto. Dominio propio. Eso es la mansedumbre. Aún teniendo el poder para golpear, decido no golpear. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Y entonces, vea lo que dice el versículo 14, por favor. Pero si tenéis, oiga esto, celos amargos y contención en vuestro corazón, oiga, celos amargos, habla de envidia. La Biblia dice, ¿quién puede quedarse de pie frente a la envidia? Amados, la envidia no es el sentimiento de yo tener lo que usted tiene. No, la envidia es querer tener lo que usted tiene y que usted no lo tenga. Esa es la envidia. Me enojan sus éxitos, me enoja su prosperidad, me enoja su inteligencia, me enoja su aspecto. Esos son celos amargos. Y un cristiano sabe diferenciar, oiga bien, sabe diferenciar la bendición que es para cada uno. Porque Dios, siendo rico, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud. Si Dios decide, por ejemplo, bendecir a mi hermano Alex, yo me tengo que gozar con mi hermano, porque si Dios bendijo a Alex, también tendré en mi momento, en mi tiempo, mi propia bendición. Yo no debo pelear por la bendición que Dios le da a otro. El puesto que Dios le da a otro, yo no tengo por qué desearlo, no tengo por qué hablar mal, porque yo sé en quién he creído, yo sé que Él tiene el control y que Él tiene mi propia bendición.
Entonces, cuando yo digo que soy sabio, yo digo que soy inteligente, pero es una inteligencia que viene de Dios, yo no puedo tener envidias, amados. Qué feo, qué difícil es la envidia. Es de más, amados, mire, aunque les sonrían, tarde o temprano, cual periscopio de submarino, ¿no? Tarde o temprano va a salir a la luz. Y usted va a poder ver la envidia de aquellas personas que no están contentos con lo que usted tiene. ¿Y qué puedo hacer, pastor, ante estas personas? No se preocupe, usted no tiene por qué apagar su luz. No tiene por qué esconder su bendición. No tiene por qué ser diferente de lo que usted ya es y por lo cual Dios lo ha bendecido a usted. Ore por ellos. Y si de repente siente usted esa envidia, esos celos amargos que, para ocupar una palabra bien salvadoreña, que le agüitan todo momento, porque mira cómo Dios le pudo dar ese carro a fulano, si no sé qué, si yo soy mejor que él y que no sé qué, o ese trabajo era para mí. Esos son celos amargos. Y contención siempre problemas. Por muy inteligente que usted diga que es. Si usted está metido en esos tipos de celos y ese tipo de contenciones y problemas, su sabiduría no es la de Dios. Mire lo que dice después. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. O sea, no estés hablando que tú tienes la sabiduría de Dios y estás envidioso. Estás con problemas. Mire, hay personas que tienen problemas aquí, problemas allá, problemas por todos lados. Donde van, crean problemas. Donde van, ven, hay pleitos. Toda la gente tiene problemas con ellos, o mejor dicho, ellos tienen problemas con toda la gente. A veces hay personas de estas que son bien astutos. La astucia, la Biblia nunca la pone a la par de la sabiduría. Porque la sabiduría siempre tiende a hacer el bien. Pero entonces sigamos, versículo 15, por favor. Dice, porque esta sabiduría, oiga esto, y hablo con aquellos que tienen en su corazón celos, enojos por esos celos, porque no están satisfechos con lo que tienen, porque no están satisfechos con lo que otros tienen, porque esta sabiduría que te ha dado esa situación no es la que desciende de lo alto. Y cuando desciende de lo alto, se refiere donde está Dios, amén. Sino, mire esa palabra, terrenal. Esa palabra no es mala, habla de la tierra. Esa sabiduría es humana. La tierra no es mala en sí misma, pero el hombre sí. Los psicólogos dicen, no, es que todos somos buenos por dentro. Lo que tenemos es ignorancia de lo que somos. Eso no es cierto, amados. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué tan perverso es nuestro corazón que hasta nosotros mismos nos hacemos daño? Que hasta nosotros mismos nos cortamos las alas. Acuérdese lo que usted se dice a usted mismo cuando usted va a una prueba, cuando usted va a hacer algo, cuando usted tiene una entrevista. ¿Quién es el que habla peor de usted? ¿No es usted mismo? No, hombre, no voy a poder, hombre. Si siempre me pongo bien nervioso, si siempre se me traba la lengua, ay, me voy a equivocar. Y la gente le dice, no, va bien, todo te va a salir bien. Y usted por dentro, no, a mí todo me sale mal, yo soy tonto, yo soy inútil. ¿Quién es el quien peor lo juzga a usted? No es usted mismo. Entonces dígame, si el corazón del hombre no es engañoso o si el corazón no es perverso, que a nosotros mismos nos hacemos pedazos. Si usted quiere depender de ese corazón para salir adelante, amados, está perdido, tiene la brújula equivocada. Porque tu brújula debe conducirte a Dios para que sea Dios quien te guía al punto donde debes estar. Entonces dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal. En lugar de terrenal usted ponga humana, ¿sí? De la tierra. Pero mire la siguiente palabra. Animal. ¿De dónde son los animales? Y allí tenemos que incluir al hombre como un animal. ¿Somos de dónde? De la tierra. ¿Cómo le dijeron a Adán después de la caída? Polvo eres y en polvo te convertirás. De cuerpecito,
Algunos de ustedes que su cuerpecito les gusta tanto, pues se lo van a comer los gusanos. Algunos con algunos se van a dar un festín, ¿verdad? Con este que le cuento que está hablando, se van a dar un festín cosa seria. ¿Ah? Si seguimos en el mismo estilo, ay, mira, sí la hicimos, ¿verdad? Pero amados, si usted depende de esa sabiduría, usted nunca va a encontrar la paz, nunca va a encontrar la felicidad, nunca jamás va a encontrar la sabiduría. ¿Por qué? Mire, las dos primeras cosas no es tanto el problema, terrenal, animal, sino la tercera. ¿Qué dice? Diabólica. ¿Y a qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere? Si usted anda con celos, con envidias, con enojos, con pleitos, eso no viene de Dios. ¿Eso viene de quién? Del diablo. Pastor, yo no creo en el diablo. Si usted cree en Dios, tiene que creer en el diablo, en la existencia del diablo. Porque la Biblia dice que existe. El Señor Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo. Y si creo en el cielo porque me conviene creer en el cielo y no quiero creer en el infierno porque no me conviene creer en el infierno, estoy engañado. Entonces, cuando yo tengo ese estilo de sabiduría que solo me trae problemas y yo trato de salir adelante como sea, pateando a quien sea, rompiendo lo que sea, pero yo quiero salir adelante, mi sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica. Ahora vea por favor el versículo 16. Dice, porque donde hay celos y contención, de lo que hemos estado hablando, ahí hay, mire, perturbación y toda obra perversa. Amados, ni en el sueño hay paz, pues. Cuando tenemos problemas en el trabajo, usted se duerme y está emproblemado en sus sueños. Allá está peleando usted en sus sueños, que se cuide de su cónyuge porque le puede dar de repente un sopapo ahí si no se controla. De repente andamos viendo qué cosas tomar para poder dormir porque no tengo paz. Dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiamos en su sabiduría. Y entonces dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, ponga atención cómo es la sabiduría que viene de Dios. Por favor, no la cambie y entienda cómo aparece. Es primeramente, ¿qué dice? Pura. No tiene contaminación del mal, no tiene malas intenciones, no busca el mal de nadie. Cuando alguien camina en la sabiduría de Dios, todas las personas que están a su alrededor salen beneficiadas. No nos interesa pasar encima de nadie, por el contrario, que todos prosperemos. Qué bueno es encontrarse un jefe donde le interesa que todos sus empleados salgan adelante, que prosperemos juntos. No, hombre, a ese jefe todos lo van a amar, porque no quiere para él, sino que quiere para todos. Y entonces dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Oiga, y después de pura, ¿qué es? Pacífica. Un sinónimo de pacífico. ¿Tranquilo? No, mire, hay gente que es tranquila, pero es perversa usted. Sí es. Son, ¿cómo se dice? Mátalas callando, ¿verdad? Pero son cosas serias. Paz, hermanos. Paz. Y no hay aquella paz que hay entre los países que se apuntan. Y hay paz porque ninguno dispara. En la paz que hay, dicen que en el ojo del huracán de repente hay un momento de paz, pero después viene la tormenta. No es eso. Es que estamos confiados en Dios. Y como tenemos la sabiduría de Dios, sabemos que en algún momento Dios va a tomar el control. Después es pacífica. Y mire, ¿qué otra característica tiene la sabiduría de Dios? ¿Cuál? Amable. Todo hijo de Dios que toma la sabiduría de Dios, ¿cómo es? Amable. De repente usted encuentra un cristiano soberbio. No digo que no es cristiano,
es que no está buscando el propósito de Dios. Y entonces dice después pacífica, amable, y cuando dice, mire esa palabra benigno, es que busque el bien. Yo no sé, de repente los tumores, ¿verdad? Los diferencian en benignos y malignos, ¿verdad? El maligno es el que tiene cáncer, el benigno es solamente una protuberancia que salió, pero se puede alguna vez extirpar. Pero digo yo, ninguno de los dos es bueno, porque bueno es que no salga nada, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Si la cosa está bien, es que no pasa nada. Pues la sabiduría de Dios es benigna. Siempre el resultado es bien. Siempre el resultado es bueno. Siempre la búsqueda es hacer el bien. Si usted quiere la sabiduría de Dios, tiene que poner esto en su mente aquí y de aquí. Yo quiero la sabiduría de Dios y esto me va a llevar a hacer el bien. Y entonces dice, benigna, llena de misericordia. La misericordia es apiadarse, es el sentimiento que provoca el dolor de otros. Que no paso inadvertido a los problemas que alguien está viviendo, sino que por el contrario, si yo puedo, extiendo mi mano y ayudo. Por supuesto, nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tiene, usted puede y debe colaborar. Y entonces dice, llena de misericordia, y mire qué dice, y de buenos frutos, de buenos frutos. Y dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Si no quiere la sabiduría de Dios, pues está. ¿Cuáles eran las características de la otra? Terrenal, animal y diabólica. Ahí está, a la orden. Don Sata solo está esperando que lo invoque. Que usted deje correr su mal, su propio mal. No necesita ni hacer, la gente dice, pactos con el diablo. No necesita eso, hombre. Solo haga a un lado a Dios, solo olvídese de Dios. Y esa maldad que llevamos por dentro va a comenzar a salir. Sin incertidumbre, ¿y cuál es la última palabra? Ni hipocresía. Y veamos el último versículo, y con esto vamos a terminar. Versículo 18. ¿Aló? 18. Y entonces dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, amado hermano, si usted busca la sabiduría de Dios, usted va a hacer lo bueno. Y va a hacer lo bueno y va a ser una persona amable. Y va a ser una persona amable y va a ser una persona benigna. Usted va a bendecir a muchos. La Biblia le dijo a Abraham, te voy a bendecir y serás bendición. En otras palabras, te voy a bendecir a ti y de tu bendición van a recibir muchos. Esos somos los hijos de Dios. Y principalmente los hijos de Dios que abrazamos la sabiduría que viene de lo alto y descansamos en Él. Yo le invito, amados, que usted pueda leer los dos primeros capítulos de la carta a los Romanos, cuando habla de la maldad del hombre, de la culpabilidad del hombre. Pero el apóstol Pablo dijo unas palabras, y con esas quiero terminar. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. En otras palabras, a su pueblo que quiera buscarle a Él y a todas las personas que reconocen que su vida está vacía, que su vida sin Dios no tiene propósito, o que los propósitos que le hemos puesto a nuestro existir no son los que nosotros hemos pensado. Amados, mire, esos problemas, preguntas existenciales, qué difícil es, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Y por qué me pasó esto? No hay respuesta. No hay respuesta lejos de Dios. Usted quiere una respuesta. Permítale a Dios que se la dé. Pero para eso, dice Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuentas.
si vuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo hermoso del Señor, que sus manos siempre están extendidas para ayudar, para perdonar y para bendecir. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das. Tu infinita misericordia, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces no hemos buscado tu sabiduría y al final hemos terminado con problemas, Dios. Perdónanos, Padre Celestial. Hoy, Dios, nos ponemos en tus benditas manos. Hoy, Padre Celestial, descansamos en ti. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Y permite, Padre Celestial, que podamos encontrar esa sabiduría que viene de lo alto, que podamos tener el corazón sencillo y humilde para pedírtelo a ti, Señor. Gracias.